Martes 30 de agosto del 2022, luna nueva. A este año les restan 123 días. San Esteban, Santa Rosa de Lima y San Juan de Mayorga. Un día como hoy, en 1859, son encarcelados Francisco del Rosario Sánchez, Rafael Rodríguez, Félix Mariano Lluveri y Juan Gregorio Camarena. Al día siguiente fueron condenados al destierro junto a otras personalidades. 1864. 4 columnas españolas auxiliadas con vapores de guerra atacan posesiones que ocupan las fuerzas restauradoras en los alrededores de Puerto Plata. Dominicanos son vencidos tras un largo combate en el que perece el general Benito Martínez. 1899. Wenceslao Figueroa. El presidente Wenceslao Figueroa dimite del cargo tras la rendición en Santiago del general Pedro Pepín. 1930. El gobierno dominicano ordena a Balaguer suspender de inmediato la circulación de su libro Trujillo y su obra, así como recoger y enviar la colección completa por alegadamente elogiar el exceso al licenciado Rafael Estrella Ureña. 1965, el gobierno de reconstrucción nacional que encabezó Antonio Inver renuncia bajo alegada presión de Estados Unidos. 1998, el presidente Balaguer revela en 1994, en medio de la crisis postelectoral, se trató de imponer al país un gobierno provisional, sugerencia a la que se opuso recomendando una salida pegada a la Constitución. El dardo de los partos. 2005, Lisandro Macarrulla, presidente de Inversiones Turísticas Sanssouci, revela que la reconstrucción y rehabilitación de este puerto incluirá una marina deportiva, hoteles, centros comerciales, de convenciones, apartamentos y parques en 500.000 metros cuadrados aproximadamente, que abarcan 200.000 metros ocupados por la Marina de Guerra y su escuela naval. Un día como hoy, en 1844, Costa Rica proclama su independencia de España. 1918, el líder comunista ruso Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, es víctima de un atentado que le dejó como secuela una parálisis del lado izquierdo de su cuerpo. 1967, el Senado de Estados Unidos ratifica la designación de Marshall como primer juez negro del Tribunal Superior. 1982, tropas de ocupación israelí obligan a salir del Líbano al líder Yasser Arafat. 1997, muere en un accidente ocurrido en Francia Lady Di, su novio Al-Fayad, y Henry Paul, chofer del Mercedes, que se estrelló en un túnel que atraviesa el río Sena en París. 2005, Estados Unidos enumera varias áreas en las cuales desea reanudar la cooperación antidroga con Venezuela, luego de que el presidente Chávez se declarara dispuesto a mejorar la relación con Washington. Un día como hoy nacieron la magistrada Rosa Núñez, la empresaria Madeline Ramírez Alcántaras, Napi Arte, Napi cumple 68 años, Ramón Emilio Galván, el empresario Manuel Enrique Tavares Sánchez, el ingeniero industrial Pedro Pablo Cabral Arseno, quien fue presidente de la Shell por muchos años, el sociólogo y dirigente del PLD Juan Francisco Santamaría de la Cruz, el exdiputado Ramón Aníbal Olea Linares, y un día como hoy nació Hipólito Herrera Pellerano. Bien, vamos a dar lectura a una parte de los médicos graduados en la Universidad de Santo Domingo en el año 1964. Esos médicos, algunos ya han muerto. La mayoría está vivo, otros están trabajando
y algunos ya están jubilados. Esa es la promoción de 1964 que antecedió a la Revolución de Abril. Están cumpliendo 58 años de graduados. Rosa Francia Rojas Sanabia, Nancy Betances y la doctora Emma Mota Enríquez, quien es la coordinadora del grupo que se reúne cada año. Ariel Pérez Ubiera, Juan José Valle, Jaime Adams Castillo, Abelardo Alfredo Hidalgo, Patricio Quiñones, Luis Aquiles Guerrero, Tilo, fallecido recientemente, Timo Pimentel, Roberto Ravelo Roger, Manuel Antonio García Sugrañez, falleció recientemente, Manuel Pacheco Perdomo, fallecido, el cirujano estético Luis Espaillat, Séneca Peláez, Isabel Martínez Sayas, Luis Tellerías, Plácido Montero, Ángel Caputo, Irving Franco, Limardo Arseno, Ignacio Mayón Miranda, Pipito Mañón, Juan Luis Duquela Barón, Máximo Rodríguez, Esteban Villini, el doctor Valerio, el doctor Pavón, el doctor Sufrón, Melania Lazana Rivas, fallecida, Roberto Ureña Ovalle, fallecido, Efrén Iturbides Fernández, Fran Esteban, Sony Moreta, Ascanio Bencosme, Juan Sedano, Juan Vargas Raposo, el doctor Rivera Cedeño, el doctor Rivera Ortiz. Estos son algunos de los graduados en 1964 en la Universidad de Santo Domingo. Ese fue el año, no, ya era autónoma. En el 62 se hizo autónoma. Bien. ¿Usted tiene conocimiento de si alguna de esas personas todavía mantiene algún tipo de contacto con pacientes o tiene algún sí, hay algunos que ejercen todavía? Oh, sí, muchos de ellos. Por ejemplo, la primera persona, Rosa Francia, es dermatóloga del Instituto de Dermatología. Hay muchos de ellos. Juan José Valle trabaja en Santiago. Hay muchos. Juan Luis Duquela, cardiólogo en Puerto Rico. Irving Franco, creo que de Cleveland Clinic todavía. Hay muchos. Hay algunos, a veces hay médicos, yo me he dado cuenta de que hay médicos que tienen muchos años de graduado que después con los años como que varían la especialidad o se subespecializan como parte de lo que es su trayectoria profesional, pero al mismo tiempo como para disminuir lo que es un poquito el ritmo con el que comenzaron a ejercer. Hay dos tendencias. Una es, por ejemplo, el médico que es ginecobstetra hace dos trabajos. Atiende las enfermedades propias de la mujer y es el que hace los partos. Resulta que hacer obstetricia, que es como se llama el médico que hace partos, sí, es muy laborioso y el médico obstetra generalmente trabaja 24 horas, porque cuando no está en el consultorio, está en sala de partos, o cuando no puede salir porque está esperando que una mujer, sobre todo si tiene mucho trabajo. Entonces, ese médico lo que hace es, ya en un determinado momento, deja la obstetricia y solamente se dedica a la ginecología. Sí. Yo veo pacientes en el consultorio y tiene un horario para ello. Hay también otra modalidad que está surgiendo ahora y es lo siguiente. Un médico, con las tarifas que pagan los seguros, tienen que trabajar mucho
si no es intervencionista. Es decir, un cardiólogo, que es el mejor ejemplo, que haga una consulta, si es particular y en una clínica, posiblemente cobre 1,000 pesos y tenga que estar por lo menos 1 hora con un paciente porque le hace un electro, etc. Ese médico, si ve un paciente que tenga seguro, lo que va a cobrar es 500 pesos. Entonces, tiene que ver muchos pacientes. Entonces, lo que han hecho es meterse a intervencionista. ¿Qué es eso? Es el médico que hace cateterismo o que pone un stent, que haciendo un solo procedimiento en un día gana más que el que hace consulta en un mes. Sí. Y se sigue el cirujano torácico, si hace cirugía de corazón, lo mismo, sí, el cirujano general. Entonces, el médico ha tenido que crear muchas formas de trabajar, no trabajar menos, pero que su trabajo rinda un poco más. Okay. Tienen que, porque el médico también tiene que por lo menos, viajar 2 veces al año, sí, claro, o asistir a los congresos. Sí. Mire, y otra cosa, usted habla de la promoción del 64. Cuando yo estaba pequeño, que iba a la UAS, que yo recuerdo, yo fui una de las personas que se benefició de las prácticas de la escuela de odontología que tenía la UAS, que hacían unos buenos trabajos los estudiantes con la supervisión de un médico. Y yo veía un letrero que decía Instituto de Anatomía. ¿Ahí era que daban todas las clases de medicina, doctor? No. ¿O era específico para...? No, en el área que tú viste, habían 3 edificios. En la esquina estaba el Instituto de Cáncer Milagro de la Caridad, que luego se le puso el nombre de Heriberto Peter, porque fue quien lo fundó. Al lado estaba, eso no era de la universidad, el primer edificio de la universidad, que era la Facultad de Odontología, que era famosa porque fue el primer programa social que se llevó a cabo no solamente en la universidad, sino en ese país. Ahí se hizo historia atendiendo pacientes pobres con procedimientos que en el pasado eran carísimos. Yo recuerdo, había una sala con equipos que siempre ahí atendían a la gente. Un programa social, así como tal. Bien, como usted lo dice. Entonces, de todo lo que tenía que ver con odontología. Entonces, frente estaba el Instituto de Anatomía, está el Instituto de Anatomía. El Instituto de Anatomía es un lugar en que en el sótano son llevados personas que fallecen y no tienen familia ni son procurados en los hospitales. Entonces, la ley decía que eso se llevaba a el instituto, pero no se le daba uso. Se colocaban en unas piletas de formol por mucho tiempo con la tarjeta de la procedencia. Vino del hospital Luis Eduardo Aybar en fecha tal, con diagnóstico, falleció de tal cosa. Entonces, ese paciente ya fallecido era subido todos los días a disección. Entonces, ahí se hacía disección de músculos y de huesos. Y asistían los estudiantes de la Facultad de Medicina del primer año, donde se daba
la práctica era la disección, y asistían los estudiantes de odontología a disecar la cabeza. Ahí también hay un auditorio que es una copia de los primeros auditorios de medicina, en que había una mesa. Y había como una estructura circular así. Era un auditorio. Ajá. Mira, a lo que más se pareciera una gallera. Sí, uno Entonces, abajo, en la película uno lo ve. estaba el profesor dando clases de anatomía, pero práctica. La teoría se daba en las aulas, ahí no se daba la teoría. Entonces, los estudiantes se sentaban en el anfiteatro. De manera que eso era lo que tú viste ahí enfrente. El Instituto de Anatomía. Exacto. No era todo que se daba ahí. Era la práctica prácticamente lo que se daba. La parte de odontología y medicina. Hay un caso interesante, y es que en el 1959 el Servicio de Inteligencia de Trujillo mandó unos cadáveres al Instituto de los héroes que mataron en Luperón. En Luperón, Esterohondo y Maimón. Constanza Maimón Esterohondo. Sí. Entonces, lo llevaron y lo entregaron al director. El director lo puso donde se ponen, pero lo colocó en un lugar, en una pileta, pero en un lugar en donde no había acceso para subirlo y disecarlo. Lo dejó ahí desde el 69 hasta el 61. Es decir, lo tuvo casi 3 años. Era el doctor Alejandro Capellán y el doctor Pipí Perdomo. Cuando mataron a Trujillo, por una casualidad, uno de ellos fue llamado para preparar a Trujillo, junto con el doctor Abel González. Creo que llamaron 2 o 3 médicos, sí, que daban anatomía para preparar el cadáver de Trujillo. Y entonces ellos llamaron a los familiares y le entregaron los cadáveres de los que estaban allá abajo. Oh, mire, qué bien. Vamos a hacer una pausa.